Hola, en esta clase veremos los fundamentos acerca de los márgenes convergentes, como el que tenemos acá en el norte de Chile. Los tipos de márgenes convergentes dependen de la naturaleza de la corteza involucrada en el proceso. Por ejemplo, en la figura A tenemos la subducción de corteza oceánica debajo de otra corteza oceánica. Generalmente esto ocurre con cortezas oceánicas más antiguas que subductan debajo de una corteza oceánica donde se produce un arco volcánico de isla, hay una fosa, puede haber una cuña acrecionaria y extensión en el trazarco. Otro caso, como en la figura B, es la subducción de corteza oceánica debajo de corteza continental. Este es el caso, por ejemplo, del margen andino, donde tenemos el desarrollo de una fosa, de un arco volcánico en la corteza continental y eventualmente podría haber una cuña acrecionaria. Un tercer caso es el caso de la figura C, donde corteza continental subducta por debajo de otra corteza continental. En este caso, lo que se tiende a formar es una cuenca de antepaís con un arco volcánico y que finalmente sellan a través de una sutura la unión de ambas placas continentales. Estos tipos de márgenes convergentes pueden ser observados a lo largo de los contactos de placa alrededor del mundo. Por ejemplo, en rojo están las cortezas oceánicas que subductan debajo de continentes. Principalmente se distribuyen a lo largo del margen andino al oeste de América, pero también al oeste del margen occidental del Pacífico y en el Océano Índico. En azul se indican las márgenes convergentes donde placa oceánica subducta debajo de placa oceánica. Es, por ejemplo, el caso del arco de las Marianas, pero también en el Pacífico. También tenemos ese caso en el Caribe y en el Atlántico Sur. Finalmente, en negro podemos ver los márgenes convergentes donde colisiona corteza continental con otra corteza continental. Ese es el caso, por ejemplo, de la convergencia de África con Eurasia o de la India con Eurasia. Estas márgenes se caracterizan por la formación de una progresiva sutura, el alzamiento de una montaña y cuencas de antepaís a- eh, asociadas a la convergencia. Este tipo de contactos reflejan el cierre de cuencas oceánicas, el cierre final de cuencas oceánicas y, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, corresponde a la etapa final del cierre del océano Tetis que en algún momento dividió Gondwana de Eurasia. La dinámica de placas puede ser explicada a través de la conjunción de una serie de fuerzas que se combinan en el proceso de subducción. Las principales fuerzas involucradas corresponden a el slab pull, que sería la fuerza que tira el slab hacia el manto, el anclaje en verde, que sería las fuerzas de confinamiento que el manto ejerce sobre el slab. Además hay una fricción en verde claro. También hay una traslación del slab lateralmente y también un arrastre, una fuerza friccional de arrastre que ocurre en la base de la corteza por efecto del manto. Además, existe una resistencia al ingreso del slab en el manto y también fuerzas de campo lejano que pueden estar relacionadas a otras placas que también ejercen presiones sobre las cortezas involucradas.
A grandes rasgos existen dos tipos de subducción. Los tipos de subducción chilena, donde la subducción de una placa en bajo ángulo genera terremotos en la zona de interplaca, un arco volcánico y un trasarco en compresión. Eso es importante. Por otra parte, las subducciones de tipo Mariano están caracterizadas por la subducción de una placa oceánica en alto ángulo que genera fosas de gran profundidad, un arco volcánico cercano a la fosa y extensión en el trasarco. Otra diferencia es que la subducción tipo chilena hay fusión del manto de la cuña astenosférica con compromiso y aportes de corteza continental, lo que finalmente quedan en las improntas calcoalcalinas del magmatismo en el arco. Por otra parte, en las subducciones de tipo Mariana, la fusión parcial ocurre sobre el manto y la naturaleza y la señal geoquímica de los magmas es diferente. En el fondo, estos dos grandes tipos de subducción son tipos extremos y se podría simplificar en que en los tipos chilenos hay subducciones de bajo ángulo con compresión en el trasarco, mientras que en el tipo mariano el ángulo de subducción es más alto y se caracterizan por extensión y desarrollo de cuencas en el trasarco. Además, los márgenes convergentes pueden ser divididos en márgenes acrecionarios o no acrecionarios. La diferencia radica en si el margen es capaz de acumular sedimentos en el margen continental, en el borde continental, al lado de la fosa. Los márgenes acrecionarios, en verde en el mapa de la derecha, se caracterizan por la acumulación de sedimentos en prismas de acreción en el margen continental y el desarrollo de una faja plegada y corrida, convergencia equivalente a la de la subducción. Estos márgenes están relacionados a velocidades de subducción más lenta y también a la disponibilidad de sedimentos que viene desde el continente y que se acumula en el margen. Por el contrario, los márgenes no acrecionarios en rojo en el mapa de la derecha corresponden a márgenes continentales donde no se acumulan sedimentos, están relacionados a mayores velocidades de convergencia y en el fondo son márgenes destructivos donde se subductan porciones de materiales en el margen continental y no hay una acumulación de sedimento importante en la fosa. Un ejemplo de la subducción tipo chilena es el margen andino. Este es un perfil tipo de la subducción en la zona central de Chile, donde está el sistema completo de subducción de una placa oceánica, en este caso Nazca, el desarrollo de un prisma de acreción en el frente, un antearco que está en alzamiento, un sistema volcánico activo en la cordillera principal y una faja plegada y corrida y deformación, en este caso propuesta de doble emergencia, con respecto al orógeno. Un margen convergente puede tener variaciones a lo largo, por ejemplo, en el caso de los Andes. En el margen occidental de Sudamérica, la cadena andina y la subducción están segmentados. Se han reconocido una zona volcánica norte, una zona volcánica central, una zona volcánica sur y una austral. Cada una de estas zonas está separada por segmentos donde no hay volcanismo. Estos segmentos donde no hay volcanismo han sido asociados o han sido interpretados a la presencia de subducciones de muy bajo ángulo o segmentos de flat slab, donde ocurren gap de volcanismo. Además, se ha propuesto de que estos segmentos de flat slab han variado en el tiempo durante la evolución del margen andino.
La presencia de estos flat slab y la ausencia de volcanismo va acompañada con el aumento de los acortamientos en la corteza continental. En la figura podemos ver el segmento del flat slab pampeano que se ubica al sur de los Andes centrales. En el caso de la subducción de una corteza oceánica bajo otra corteza oceánica, las geometrías típicas corresponden generalmente a subducciones del tipo Mariana con slab subductándose en alto ángulo. Este es el caso de la subducción del arco Isu-Bonin-Mariana que se encuentra entre Japón y Guam, donde se desarrolla una fosa muy profunda que puede llegar incluso a los 11 kilómetros de profundidad, un arco volcánico cercano a la fosa y extensión en el trazado. Estos márgenes tienden a ser de bajo strain y de bajas velocidades de subducción. Cuando hay subducción de corteza continental bajo otra corteza continental, lo que finalmente ocurre es la colisión de dos masas continentales y la formación de una sutura. Ese es el caso, por ejemplo, de la colisión de India con la placa euroasiática que formó la cadena montañosa de los Himalayas. La colisión final continental genera una sutura, un orógeno en alzamiento con estructuras de doble emergencia y una cuenca de antepaís, en este caso en la placa India. La colisión continental representa la etapa final del cierre de cuencas oceánicas con la formación de cadenas montañosas como por ejemplo los Himalayas, los Alpes o los Pirineos y que representan el ciclo final supercontinental y la formación de masas continentales mayores. En algunos casos, las masas continentales que son colisionadas a una placa continental son de menor tamaño y corresponden a terrain que son adosados al margen continental. Este proceso se conoce como acreción y ha sido documentado y sugerido para la evolución del margen occidental de Sudamérica a lo largo del Paleozoico, por ejemplo. Otro proceso típico de márgenes convergentes corresponde a la obducción, que corresponde a placa oceánica que se monta sobre corteza continental. De esta manera, secuencias de la corteza oceánica quedan expuestos sobre el continente y estas secuencias corresponden a las ofiolitas. De esta manera, las ofiolitas corresponden a una secuencia tipo de corteza oceánica expuesta sobre el continente y que puede presentar, además de los tipos litológicos clásicos, algún grado de metamorfismo de fondo oceánico. Existe una serie de ofiolitas reconocidas en Chipre, los Alpes, el mar Egeo, Arabia y Omán, las que representan el cierre de cuencas oceánicas. Finalmente, la convergencia de placas es parte de un gran ciclo continental, el ciclo de Wilson. Este ciclo relaciona la extensión y la apertura de océanos, la destrucción de continentes, con la etapa finales de colisión continental y la formación de nuevas masas continentales.